Tenemos acá, dice el tema 2 para el circuito de la figura, calcula utilizando el teorema de superposición de fuentes, o sea, pasivación de las potencias de la resistencia, es lo que pedía. Vamos a mirar un poco si esto es cierto. Sí, las potencias en las resistencias. Bueno, acá el primer criterio importante es que cuando hablamos de pasivación o superposición de fuentes, sí o sí se tienen que pasivar todas excepto una en cada caso, por ejemplo, que hacemos, caso o análisis. Bueno, yo en principio hice la pasivación de la fuente de corriente de 10 amperes aquí arriba. Al pasivar una fuente de corriente, este circuito queda totalmente abierto. Recuerden eso, cuando pasivamos una fuente de corriente, el circuito queda abierto. Y cuando pasivamos una fuente de tensión, que es estos 6 voltios, por ejemplo, esto queda en corto. Por eso acá, si se fijan, lo que todos ven la flechita, queda en corto. Bueno, y también pasivé esta fuente de 6 amperes y quedó abierto, por eso no quedó nada aquí. Y acá lo que me quedó es, en esta pasivación, son 3 mallas. Este ejercicio era un poco más largo, pero sería como hacer 3 análisis, ya sea de mallas o de nodos. Yo utilicé el análisis de mallas porque me pareció más sencillo. Me pareció más sencillo en estos casos. Otro error que pudo haberse cometido es que si se usa análisis de mallas y después análisis de nodos, o sea, hace una combinación, sí o sí hay que sacar o las corrientes de todas las resistencias a medida que vamos haciendo cada análisis, o las tensiones en todas las resistencias a medida que se va haciendo cada análisis. Porque en algunos casos vi que en un análisis hicieron análisis de mallas y sacaron las corrientes para cada malla, ¿verdad? Pero en otro se hace un análisis de nodo, pero al no extraer esas corrientes de malla o al no volver a calcular las corrientes que pasan por las resistencias, haciendo diferencia de tensiones en los nodos, entonces igual no se logra el objetivo, ¿verdad? O lo que estamos buscando. Bueno, acá lo que dice es el sistema de mallas, resolución de mallas y calcular la corriente que circula en cada resistor. Acá me salieron mis 3 corrientes de malla, y uno y 2 y 3 que vi que la mayoría coincidía cuando hacía un análisis de malla en cualquiera de los 3 casos. Y luego calculaba las corrientes que circulaban por mis resistores. Por ejemplo, en el caso del primer valor de 2 ohm, que sería este para mí, este que está arriba. Si se hace un análisis, esta corriente que circula, o lo que quiero calcular en esta corriente, es la diferencia que hay entre I1, que hace este giro por la primera malla, aquí, y la diferencia, ¿verdad?, entre I1 e I3. Eso es lo que circularía por la primera resistencia de 2 ohm. Que fue lo que dice aquí, I1 menos I3. O sea, hacer 105 sobre 29 menos 30 sobre 29. Y esto me dio este 75 sobre 29. Y el mismo proceso para todas las resistencias. La diferencia, por ejemplo, en este segundo caso sería I1 menos I2. O sea, 105 menos 35, por eso me dio 70 sobre 29. Y así en todas las resistencias. En el caso de 4 ohm, queda directamente el valor de I2. Por eso me quedó 35 sobre 29, ¿verdad? Bueno, yo creo que en el desarrollo, como estuvimos haciendo muchos ejercicios de malla y de nodos, no hubo un problema hasta aquí, pero sí aquí ya encontré bastantes problemas para la mayoría, esta parte.
Y otra cosa importante es que si asumen esta dirección, o sea que si la corriente sale desde acá y va para allá, tienen que asumir esa misma dirección en todos los casos. Aquí también, si la corriente va de aquí arriba para abajo, se asume esa misma dirección para todos los casos para calcular los valores de mis corrientes, de mis resistencias. Bueno, después hice la pasiva, o sea, en realidad hice la pasivación de 10 amperes, 6 amperes y 10 voltios. La única diferencia acá es, esto quedó abierto, o sea, no existe. Este sí quedó, esto quedó abierto, o sea, no existe, solamente existe esta línea de 2, donde está la resistencia de 2 ohm, y acá quedó en corto, que sería este caso. De vuelta, tres mallas, y al ser las tres mallas, yo asumo las mismas direcciones de mis mallas, de mis corrientes de malla, perdón. Y uno y 2 y 3. Las mismas direcciones, mismos cálculos, y de la misma manera encuentro los valores de corrientes en mis resistencias. Bueno, luego hago las demás pasivaciones y tengo esta. En este caso varió un poquitito porque ahora tengo cuatro corrientes de malla. Pero de vuelta, asumo esta misma dirección para esta malla, para esta malla y para esta malla. Lo único que cambia es esta fuente de 6 amperes que hace que haya una super malla. Mismo proceso. Vuelvo a calcular las corrientes de mis resistencias. Y por último, la influencia que tiene 10 amperes sobre este sistema. Una vez que yo tenga de vuelta todos mis valores, en muchos de los casos salió negativo aquí, por ejemplo, para el de 2 ohm y para el de 5 ohm salió negativo. Y lo mismo aquí, para el de 2 ohm y de 5 ohm salieron negativos. Y aquí también. Y acá fue para el de 2 ohm prima, por ejemplo, que yo le llamo. Y por último había un proceso que era la sumatoria de todas esas corrientes, de todas estas que le salieron en las pasivaciones de resistencias, sumarlas todas. Inclusive se podía hacer una prueba y hacer el circuito completo y debería de coincidir. Eso sí, en muy pocos casos, creo que fueron, si no fueron dos o tres nomás, encontré estos resultados de ejercicios, ¿verdad? Las pasivaciones correctas, como les decía, calculaban tensiones o corrientes. No incluí aquí, pero también calculé las tensiones en los casos que los alumnos hicieron en los exámenes y eran correctos, pero no tenía tanta asignación de puntaje como el proceso de hacer estas pasivaciones, pero igual esto tenía un cierto porcentaje de puntos que creo que la mayoría no llegó. Y las potencias en la resistencia serían elevar esto al cuadrado y multiplicar por la resistencia que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, 2 al cuadrado me da 4, al multiplicar por 2 serían los 8 watts de potencia. De ahí salieron las potencias en la resistencia.